La programación recursiva es una de las técnicas más interesantes de programación. Sin embargo, también es una de las técnicas más retadoras y más difíciles de dominar. Una función recursiva es aquella función que se llama a sí misma dentro de ella. ¿Para qué nosotros utilizamos estas técnicas de programación? Resulta que existe una gran cantidad de problemas que nosotros podemos modelar recursivamente de una forma muy sencilla, y esto provoca que nosotros podamos generar código muy simple, muy claro y muy fácil de entender. En este video presentaré el concepto, los fundamentos de la programación recursiva y ejemplificaré su uso e implicaciones utilizando dos ejemplos bastante sencillos. Mi nombre es Octavio Gutiérrez y en este canal aprenderemos programación, inteligencia artificial y aprendizaje de máquina. Muchas gracias por acompañarme. Una función recursiva tiene dos componentes principales. Uno es el caso base y el otro es el caso recursivo. El caso base es el caso más simple del problema que nosotros queremos resolver o el último caso, la última instancia. Y el caso recursivo es donde nosotros mandamos llamar a la función dentro de la misma función. Vamos a escribir estos conceptos simplemente para que nosotros podamos mapearlos directamente al código de los ejemplos que vamos a ver, con los que me apoyaré para ejemplificar este paradigma de programación. Entonces, voy a escribir aquí caso base y quedamos que era el caso más simple del problema o el último caso. Y quedamos que tiene el caso recursivo, que es donde la función se manda a llamar a sí misma. La función Pero ¿qué caso tiene llamarse a sí mismo si no hacemos algún cambio? Entonces la función se llama a sí misma, pero resolviendo un problema menor. En este punto, creo que conceptualmente nosotros podemos tener una idea muy abstracta de recursividad. Sin embargo, vamos a aterrizarlo con un ejemplo. Vamos a trivializar y vamos a suponer que queremos nosotros imprimir del 5 al 0. Queremos imprimir 5, 4, 3, 2, 1, 0. O tal vez alguien nos podría decir del 10 al 0, 10, 9, 8 y así sucesivamente hasta que lleguemos a 0. Obviamente nosotros en esta altura, si hemos seguido todos los videos de este canal, ya podríamos resolver esto de una forma muy sencilla, de una forma iterativa. Sin embargo, en este caso nosotros lo vamos a resolver utilizando técnicas de programación recursiva. Vamos a mapear este problema o a hacerlo en pequeños pasos y estos pasos después los vamos a mapear a una solución recursiva. Yo podría decir que imprimir el valor de 5 al 0 podría consistir de imprimir simplemente el 5 y posteriormente imprimir del 4 al 0. Seguido de esto, yo podría decir que puedo resolver el problema de imprimir del 4 y posteriormente imprimir del 3 al 0. Después diría que puedo imprimir del 3, puedo imprimir el 3 y después puedo imprimir del 2 a 0 y después puedo imprimir el 2 y después podría imprimir del 1 al 0 y después podría decir que quiero imprimir del 1 y posteriormente que quisiera imprimir simplemente el 0. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un problema principal que nosotros queremos resolver, que es imprimir de un valor n, en este caso 5, al 0. Y nosotros podemos dividir este problema resolviendo pequeñas partes. En este caso, si yo quiero imprimir de 5 al 0, primero imprimo el 5. Posterior a eso, imprimiré o tendré que resolver el problema de imprimir del 4 al 0. Y esto
Así como yo planteé el imprimir del 5 al 0 con estos pasos, resolver una pequeña parte, imprimir un valor, imprimir el 5 y después me preocuparé por cómo hacerle para imprimir del 4 al 0. En la siguiente iteración o en el siguiente nivel en profundidad, yo podría decir, ahora voy a imprimir del el 4 y después tengo que averiguar cómo imprimir del 3 al 0. Pero yo sé muy bien que imprimir del 3 a 0, pues lo puedo expresar imprimiendo el 3 y después imprimiendo del 2 al 0. Y así sucesivamente hasta que llegamos al caso en donde imprimimos el 1 y ya el único problema que nos queda por resolver es imprimir simplemente el 0. Entonces, pues esto sí, nosotros en tipo pseudocódigo sí lo podemos nosotros comprender relativamente fácil. Sin embargo, ¿cómo lo planteamos esto de una forma recursiva o cómo esto lo puedo yo mapear tanto a mi caso base o a mi caso recursivo? Quedamos primero que el caso base es el caso más simple o el último caso a resolver de nuestro problema. En este caso, el caso más simple, el caso que yo ya no puedo expresar en dos componentes como lo venía expresando para este problema en particular, es simplemente imprimir el 0. Imprimir el 0 representa para mí tanto el caso más simple de mi problema como el último caso. Esta es una coincidencia para este tipo de problemas. Y en el caso recursivo, nosotros podemos ver que la función se llama a sí misma. Si yo llamara a mi función imprimir, yo en este caso estoy imprimiendo el 5 y después mando llamar otra vez imprimir, pero le mando de 4 a 0. Entonces, aquí yo estoy diciendo, llámate a ti misma, pero resuelve un problema menor. ¿Qué problema menor estoy resolviendo? Y arranqué yo con el problema de imprimir del 5 al 0 y ahora tengo el problema de imprimir del 4 al 0, que se asumiría un problema menor. Y para resolver ese problema menor, pues puedo resolver una pequeña parte y después mandar llamar la misma función con parámetros que me permitan acercarme cada vez más a mi caso base, que es imprimir el 0. Entonces, como podemos ver, esto es una técnica que va resolviendo en cada llamada, en cada iteración, una pequeña parte del problema y va postergando o va delegando una pequeña parte o el resto del problema a otra llamada de la misma función. Entonces, ya que lo explicamos, digamos, en papel, ahora vamos a programarlo para ver cómo se vería. Para esto, obviamente, como estamos trabajando con programación recursiva, tenemos que ser capaces de llamarnos a sí mismos. Entonces, forzosamente tenemos que definir una función. Pues vamos a definir una función, simplemente la vamos a poner recursiva. Va a recibir un parámetro. El parámetro va a ser el valor n. En este caso que nosotros estamos manejando, nuestro valor n va a ser 5. Claro, vamos a hacer un programa completamente genérico para que si alguien quiere contar del 10 al 0, pues lo pueda hacer, o si lo quiere hacer del 15 al 0, lo pueda hacer, ¿no? Entonces, en nuestro caso lo definimos con un simple parámetro n, y así como nosotros planteamos la definición del caso base, que es el caso más simple, o el último, la mayoría de las funciones recursivas se puede plantear con la misma estructura. Primero nosotros programamos cómo resolver el caso más simple, y posteriormente nosotros planteamos cómo resolver el paso recursivo, que se asume un poco más complejo que el caso base, ¿no? Entonces, ¿cuál es el caso más sencillo aquí? El caso más sencillo es cuando el valor de n es 0. Cuando simplemente me dan un n0 y lo único que tengo que hacer es imprimirlo y ya, no tengo que subdividir el problema en más instancias de menor tamaño. Entonces, yo verifico y digo, el valor de n que me estás pasando en este momento es el 0, es la instancia más simple del problema. Sí, pues simplemente lo único que tengo que hacer es imprimir el valor de n. Y vamos a aprovechar y vamos a poner aquí un comentario para ponerle que es nuestro caso base y que no se nos olvide. Ahora, ya resolvimos el caso base, pero ¿qué pasa si no es el caso más sencillo o el último caso que yo tengo que resolver? Lo que tengo que hacer es imprimir, resolver una pequeña parte del problema. En este caso, tengo que imprimir 5.
tengo que imprimir el valor de n, ¿no? Recuerdan, este 5 que está aquí es nuestro valor de n. Entonces, tengo que imprimir el 5. Para eso, bueno, primero aquí verifico efectivamente, no es el caso base, entonces aplico un else. Y ahora sí, imprimo el valor de n, que lo que estoy haciendo aquí es resolviendo una pequeña parte del problema. Y yo una vez que resolví esa pequeña parte del problema, ahora lo que tengo que hacer es delegar o postergar o enviar un problema más pequeño, el resto del problema, lo que me queda por resolver. En este caso, imprimir del 4 al 0. Entonces, aquí aprovecho, tengo mi función recursiva y lo que corresponde ahora es imprimir del 4 al 0. Noten que este 4 decrece en relación al 5, ¿no? Entonces, le digo, ahora imprime el resto del problema. El resto del problema implica resolver la función para n-1. En este caso sería 4 a la 0. Ahora, en la siguiente iteración, como nosotros aquí estamos directamente haciendo una llamada recursiva, hagan de cuenta que esto funciona como si fuera un ciclo. Itera nuevamente, vuelve a entrar aquí, pero ahora nuestro valor ya no es 5, es 4. Verifica, es el caso más simple, es el último caso, no lo es. Entonces imprime el valor de 4 y con la llamada recursiva, ahora trata de imprimir del 3 al 0. Y vuelve a entrar, el 3 es igual al 0, ¿es el caso base? No. Entonces, otra vez, manda a llamar nuestro caso recursivo, de hecho, vamos a escribirlo aquí. Imprime el 3 y ahora resuelve un problema más pequeño, que es imprimir del 2 al 0. Vuelve a hacer lo mismo para el 2, ¿es igual al caso base? No. Entonces, imprime el 2 y manda una llamada con el parámetro 1. Llega aquí, ¿es el caso base? No. Imprime el 1, hace su llamada recursiva con el parámetro con valor 0 y posterior a eso ya llega al caso base, al más simple, al último, ¿no? Que eso fue parte de la definición del caso base que nosotros establecimos justo al inicio de este video. Y ahora nosotros imprimimos ese último caso y al ya no estar asociado a una llamada recursiva, noten que la llamada recursiva está en la parte del else, simplemente aquí nuestro programa termina. De hecho, vamos viéndolo en acción, como para ver si efectivamente funciona. Lo vamos a probar, vamos a imprimir. De hecho, no es necesario agregar el print porque ya lo tiene ahí adentro. Vamos a asumir recursiva y lo vamos a hacer con nuestro valor de 5. Ahora lo ejecutamos y sí, efectivamente nos está imprimiendo del 5 al 0. Sin embargo, vale la pena que nosotros detallemos un poco más lo que está pasando dentro de nuestro programa recursivo, sobre todo estos primeros programas que realmente es muy difícil agarrarle a la primera al paradigma de programación recursiva. Entonces, vamos a hacer unas pequeñas anotaciones en el pizarrón. Ahora sí, el valor inicial de n, en este caso, fue de 5, ¿no? Este es nuestro valor de n. Y podemos ver nosotros que aquí se hace la pregunta, 5 es igual a 0, en este caso no lo es, y entra al caso recursivo, imprime el valor de 5 y hace una llamada recursiva, pero esta llamada recursiva ahora la realiza con el valor de 4. Y es como si nosotros volviéramos a empezar, es como si hiciéramos un ciclo, una iteración. Entra aquí, ahora nuestro valor de n vale 4 y verifica, ¿es el caso base? ¿Es el último caso? No lo es. Entonces vuelve a entrar a la parte recursiva, imprime una pequeña parte, que en este caso será imprimir el 4, y hace nuevamente otra llamada recursiva. Y esta llamada recursiva ahora la hace con el valor de 3. Entonces eso implica que volvemos a tener nosotros otra iteración dentro de nuestro programa. Verifica si es el caso base, no lo es, imprime, resuelve una pequeña parte del problema
pero vuelve a hacer otra llamada recursiva, pero ahora con n-1, que es el resto del problema que queda por dar respuesta. Esta llamada provoca que se haga nuevamente una iteración. Noten aquí, estas líneas que yo estoy poniendo, las estoy poniendo como si nosotros estuviéramos haciendo un ciclo. De hecho, en casi cualquier caso o en todo caso que nosotros tenemos un ciclo, nosotros podríamos obtener una versión recursiva de ese tipo de programa. Claro, las funciones recursivas son muy bonitas, en algunos casos son muy útiles, queda un código muy conciso, sin embargo tienen unas implicaciones con respecto a rendimiento, lo cual vamos a ver en algunos momentos. Entonces, nosotros debemos utilizar la recursividad solamente cuando aplique, solamente cuando tengamos una cierta ventaja de programación, cuando el código se simplifique en mayor medida o cuando sea natural programar un problema de forma recursiva. Y así vamos repitiendo nosotros sucesivamente. Ahora hacemos una llamada recursiva, pero la hacemos con 1, vuelve a verificar si es el caso base, no lo es, entonces imprime también el 1 y en este caso 1 menos 1, acabamos nosotros con recursiva 0 y justo esta llamada recursiva va a activar nuestro caso base, va a activar el caso donde la n es igual a 0 y ya lo único que queda por resolver de nuestro problema es el 0. Entonces, noten, funcionan prácticamente como si fueran ciclos. En nuestro caso base es el caso más sencillo del problema que nosotros estamos planteando. En este caso lo trivialicé, fue simplemente imprimir números a partir de un valor n hasta el valor 0 y en la llamada recursiva nosotros íbamos resolviendo una pequeña parte del problema, que era imprimir el número con el que estábamos nosotros trabajando, el número en cuestión en función de la iteración en la que vamos, y posteriormente delegar a una llamada recursiva de la misma función el resto del problema. Ahora que ya vimos con exactitud cómo está funcionando nuestro programa recursivo, vamos a trabajar con un problema un poquito más complejo con respecto a recursividad. Sin embargo, es un problema que queda muy natural de programar de una forma recursiva y es el programar factorial, que es una operación matemática relativamente compleja. Normalmente se asocia como parte de las matemáticas discretas y se utiliza para optimización y problemas de combinatoria que probablemente no suenan muy complejos, de hecho sí son relativamente complejos. Algún día introduciremos por aquí algún video, les explicaré. Sin embargo, el problema de la impresión del factorial o el cálculo del factorial de un número es algo que es muy fácil de comprender y de hecho vamos haciendo a mano primero cómo se calcula el factorial y en este caso y una vez que lo hayamos programado utilizando también una función iterativa, que así se le llama a todo lo que no es recursivo, programaremos después una recursiva para ver la gran ventaja que tenemos en ahorro de código e inclusive en la simpleza del código. Entonces, para esto yo ya voy a borrar este código que nosotros tenemos aquí. Y lo que vamos a hacer ahora es explicar en qué consiste el factorial. Voy a poner aquí unos valores. El factorial de 0, por defecto, esto es parte de la definición matemática de la función. No sé que suena muy complejo, pero ahorita que lo veamos, vamos, qué sencillo es. Este es exactamente el factorial. Se nos va a hacer bastante sencillo. En este caso, este es un valor que nosotros automáticamente nos lo define, ¿no? Dice, ¿sabes qué? El factorial de 0 es 1, por definición. Forma parte de la definición matemática explícitamente. Ahora, el factorial de 1, que nosotros especificamos con el símbolo de exclamación, consiste simplemente, al igual del 0, de 1. Y ahora voy a meter aquí unos tabuladores y vamos a poner el 1. Ahora el factorial de 2 y aquí ya vamos a empezar a ver cómo se calculan los factoriales. El factorial de 2 es 1 por 2, lo cual es equivalente a 2. El factorial de 3 es igual a 1 por 2 por 3 y esto es igual a 6. Y el factorial de 4 es igual a 1 por 2 por 3 por 4 y esto es equivalente a 24. Y el factorial de 5 es igual a 1 por 2 por 3
y ya se imaginarán ustedes por 4 y posteriormente por 5. Aquí está. Que esto es igual a 120. Entonces, como podemos ver aquí nosotros sí tenemos una operación matemática. Sin embargo, es algo bastante sencillo, ¿no? Es ir multiplicando los números de una forma incremental en función del número al cual nosotros le queramos hacer el factorial. Entonces, para sacar el factorial del 5, multiplicamos desde el 1 hasta que lleguemos al 5. 1 por 2, por 3, por 4, por 5. El del 4, bastante sencillo. Del 1 hasta que lleguemos al 4. El del 3, del 1 hasta que lleguemos al 3. Y así sucesivamente. Y así podríamos nosotros calcular de cualquier valor. Los únicos que no se calculan son aquellos que pertenecen al 0 y al 1. Estos por definición, pues obviamente nosotros no tenemos ninguna multiplicación aquí. Por definición es igual a 1. Una vez que ya entendimos la simpleza del factorial o del cálculo del factorial, vamos primero a proceder a su programación iterativa y después de que lo hayamos programado iterativamente, vamos a ver su solución recursiva. Bueno, nosotros aquí ya podemos ver, parece que es como un tipo acumulador, pero en lugar de utilizar una suma es una multiplicación, ¿no? Entonces voy a definir una función y conforme la vaya programando, la vamos viendo, la voy explicando y donde sí nos detendremos un poquitito más será en la parte recursiva. Entonces en este caso vamos a poner el nombre factorial iterativo. Va a recibir el parámetro n, que va a ser aquel al que nosotros le queremos sacar el factorial. Y ahora, nosotros no podemos calcular dos valores, ¿no? Que es el caso del 0 y el 1. Entonces, como estos valores no los podemos calcular, nosotros simplemente vamos a tener que probar. Si el valor de n que estás introduciendo es ya sea 0 o 1, entonces simplemente regresamos 1, ¿no? Porque son valores muy simples que no salen a partir de ciertas operaciones. Sin embargo, hay otros valores que nosotros sí tenemos que calcular y son todos aquellos que parten del 2 en adelante. Entonces, este sería nuestro primer caso, nuestros casos excepcionales con los valores que no podemos calcular. Y ahora podríamos poner un else, sin embargo no es necesario porque tenemos un return. Como tenemos aquí el return, automáticamente si esto se ejecuta, ya no importa que tengamos adelante, en ese momento se sale de la función. Entonces, simplemente vamos a programar como sin necesidad de incluir el else. Podríamos, pero es completamente innecesario, ¿no? Entonces ahora vamos a definir una variable, se llama el resultado, donde nosotros vamos a almacenar esta concatenación de multiplicaciones. En este caso, lo voy a inicializar con un 1 y no con 0 como normalmente se llega a hacer para el caso de los sumadores donde vamos acumulando valores. En este caso, como no vamos a hacer sumas, vamos a hacer multiplicaciones y lo que nosotros queremos de hecho es multiplicar 1 por 2, por 3, por 4. Entonces, si lo inicializo con 0, obviamente esto cualquier cosa multiplicada por 0 nos va a hacer 0, ¿no? Entonces suena como que muy cómodo inicializarlo con 1 porque es el primer valor que vamos a multiplicar y es la identidad, ¿no? En el caso de la multiplicación. Entonces, ahora vamos a hacer un simple ciclo donde nosotros vamos a multiplicar un valor y dado que se encuentre dentro de un rango y este rango va a ir del 2. ¿Por qué arranco del 2? Porque aquí forzosamente ya sé que a partir de aquí es que tengo yo que ejecutar multiplicaciones, ¿no? Estos son los dos casos con los que yo estoy cubriendo con estas dos líneas. Pero a partir de aquí, yo ya sé que el primer valor con el que tengo que multiplicar el 1 que yo ya definí aquí es este 2 que tenemos, ¿no? Entonces es forzosamente a partir del 2. Y es a partir del 2 hasta el valor de n que yo quiero multiplicar. Si notan, si le pongo el valor de n es, en este caso 3, tendría que multiplicar hasta el 3. En este caso 4, tendría que multiplicar hasta el 4. En este caso 5, tendría que multiplicar hasta el 5. Sin embargo, recuerden que el rango nos regresa a una lista que va del valor inicial al valor n-1, ¿no? Entonces, le tengo que poner un más 1 para que me cubra ese valor n que a mí me interesa, ¿no? Entonces, ahora, al resultado, lo único que tengo que hacer es concatenarle. Yo puedo poner resultado por
el valor de i, que es el que yo estoy generando, ¿no? En la primera iteración va a valer 2, en la siguiente iteración va a valer 3, en la siguiente iteración va a valer 4, y así lo va a ejecutar hasta el valor de n que yo le haya indicado. Entonces, nosotros podríamos expresarlo de esta manera. Sin embargo, dado que tenemos estas operaciones de asignación, digamos, como tipo contracción, lo vamos a hacer. De hecho, son bastante utilizados porque queda muy compacto nuestro código. Y ya una vez que nos familiarizamos con ellos, es muy fácil leerlo, ¿no? Pues ahora ya tenemos nuestro resultado y ya lo único que nos queda por hacer es simplemente regresarlo. Y vamos a probar esta función primero para ver que efectivamente esté funcionando. Y una vez que esté funcionando, vamos a hacerla de una forma recursiva, ¿no? Entonces ahora yo voy a probar mi función. Le vamos a decir de un valor dado. Lo voy a meter en un ciclo para probar varios valores al mismo tiempo. Y lo vamos a probar para que nos genere el factorial de 0 hasta el... Le vamos a poner para que nos genere hasta en este caso el 5, entonces le tendríamos que indicar hasta el 6, ¿no? Y vamos a imprimir el valor de i y además vamos a imprimir el valor de factorial iterativo. Y le ponemos el i para que lo calcule, ¿no? Ahí está. Ahora lo ejecutamos. Y aquí estamos viendo, ¿no? Que de hecho ya lo habíamos hecho a mano. El factorial de 0 es 1, el factorial de 1 es 1, el factorial de 2 es 2, el de 3 6, el de 4 24 y el de 5 120. Entonces esta parte está muy bien. Ya hicimos la función iterativa, que de hecho no está trivial de programar, sin embargo tampoco es muy complejo, puesto que las operaciones que nosotros tenemos aquí son relativamente sencillas, ¿no? No obstante, de inicio sí nos lleva algo de tiempo, ¿no? Ahora vamos a poner mucha atención en cómo nosotros vamos a programar esto de una forma recursiva, que es lo que nos atañe en este video. Ya habíamos platicado que la función recursiva requiere un caso base, ¿no? El caso base, recuerden, el caso más simple o el último caso. En este escenario que nosotros tenemos aquí, nuestro caso más simple, alguien podría decir es este. De hecho, sí lo es. Sin embargo, aquí debo hacer una anotación, porque podríamos tener múltiples casos base. En este caso, sí, efectivamente, este es un caso base, pero no el único. Este es el otro caso base. También son los dos casos más simples con los que yo podría o tendría que lidiar. Entonces, vamos a programar aquí directamente la definición del factorial, y este lo vamos a poner factorial recursivo. Ahí está. Y igual recibe un parámetro, ¿no? N, eso no lo podemos nosotros cambiar. Y así como programamos el caso de la impresión de la lista de una forma recursiva, primero requeríamos de nuestro caso base, el caso más simple, que son estos dos, que resulta que es exactamente igual a lo que nosotros teníamos en el factorial iterativo, ¿no? Nuestro caso base, que es los casos más sencillos o los últimos casos que yo debo ejecutar, son cuando n vale 0 y cuando n vale 1, que son valores que están dados por defecto dentro de la función matemática factorial. Entonces, simplemente lo programo, aquí está, y en este caso simplemente regresa 1, ¿no? Es el valor que nosotros tenemos. Noten, hasta aquí vamos exactamente igual a como lo teníamos nosotros en la versión iterativa. Y ahora, ok, resulta que nosotros ya calculamos el caso base, ahora calculamos el caso recursivo. Y en este caso, el recursivo, ¿cómo nosotros lo tendríamos que plantear? En el caso de la impresión, imprimíamos un valor, ¿no? Imprimíamos el valor más sencillo. Entonces yo podría decir return, voy a imprimir el valor más sencillo. En este caso yo podría imprimir, si me estás pasando el valor de n5, yo imprimo 5 y delego la generación de factorial 4, que es esto que tenemos justo arriba. Después imprimo 4 y delego la generación de factorial 3, que es justo lo que tenemos arriba. Después imprimo el 3 y delego la generación del factorial 2, que es justo el que tenemos arriba. Imprimo el 2 y delego la generación del factorial 1. Y en este caso, ese es uno de los casos base que nosotros hemos identificado. Y ya en este punto termina la ejecución recursiva.
porque hemos llegado a la solución más simple, a la última solución, a la solución más profunda. Entonces ahora, esto ya nosotros lo podríamos programar muy sencillo, porque tenemos que n, que es este caso, ¿no? Es el 5 que nosotros estamos imprimiendo en la primera iteración. Y ahora le voy a delegar la generación del factorial 4. Entonces, hago mi llamada recursiva, factorial recursivo, y le pongo n-1. ¿Qué está pasando aquí? Yo estoy haciendo una definición de factorial de un valor n. Lo estoy haciendo igual a n multiplicado por el factorial de n-1. Y sí, nosotros podemos ver, aquí tenemos el factorial de 5, es 5 multiplicado por lo que resulte del factorial de 4, ¿no? Y el factorial de 4 es 4 multiplicado por lo que resulte del factorial de 3, y así hasta que lleguemos al caso base, al caso más sencillo. Y pues aquí resulta que nosotros ya terminamos de programar. Parece que ni nos diéramos cuenta de que ya habíamos terminado de programar, ¿no? Y esto es a raíz de que quedó muy sencillo de programar. Una vez que yo pude entender y modelar el problema de una forma muy natural, como un problema recursivo, la programación queda de hecho bastante simple. El caso base y exclusivamente una línea para el caso recursivo. Noten acá el número de líneas que involucró nuestra función recursiva fue de 3 y el caso de la función iterativa resultó ser de 6 líneas, ¿no? En este caso quedó muy sencillo. Hay otros casos donde la función iterativa son muchas más líneas y la función recursiva muchas menos. En otros no hay tanta variedad. Entonces, por eso aquí hago un énfasis, ¿no? Solo programen recursivo aquello que se dé naturalmente como recursivo, aquello que sí represente una simpleza en su código, que les va a ahorrar tanto tiempo de implementación como inclusive mantenimiento del programa, ¿no? Dado que esto sí, efectivamente es mucho más sencillo de entender que lo que tenemos nosotros por acá. Entonces, meramente para cerrar y hacer énfasis, vamos a poner aquí que este es el caso base y que este es nuestro caso recursivo. Ahora vamos probando nuestro programa a ver que efectivamente sí nos esté dando la misma solución. Y lo que vamos a hacer es incluir la función factorial recursiva, o recursivo le puse, exactamente aquí, ¿no? Para que nos ponga el i, el valor de factorial iterativo y el valor de factorial recursivo. Aquí estaba, así. Obviamente tienen que coincidir, si no coinciden algo se nos pasó. Vamos ejecutándolo. Y aquí tenemos exactamente los mismos resultados que esperábamos, o los mismos resultados que nosotros obtuvimos tanto con la versión iterativa como con la versión recursiva. Ahora, pues alguien dijera, oye, queda mucho más corto, mucho más conciso. Yo quiero programar todo recursivo, porque aparte yo comenté que cualquier punto donde nosotros tengamos un ciclo, lo podemos hacer de una forma recursiva. Entonces nosotros podríamos estar tentados a hacer eso, sin embargo, no lo debemos hacer. Una de las desventajas de la programación recursiva es que es mucho más lenta que la programación iterativa, dado que la función se está llamando una y otra vez a sí misma, y eso involucra un acceso a la pila, que es un detalle de la arquitectura de las computadoras, pero eso a su vez la hace lenta y también la limita, porque nosotros no podemos hacer una infinidad de llamadas recursivas a funciones, dado que nos acabamos la pila. La pila es una memoria muy pequeña, que de hecho es pequeña, puesto que se quiere que sea altamente eficiente. Entonces tienen estas implicaciones. Sin embargo, no quisiera que esto quedara simplemente en, es más lenta y ya. Vamos mejor a medir el tiempo que tarda en ejecutarse una función iterativa y a medir el tiempo que tarda en ejecutarse una función recursiva. Obviamente aquí nosotros tenemos funciones muy triviales y pues vamos a hacerlo un poquito más rudo, vamos a meterle más peso, vamos a mandar llamar la función iterativa 1.000.000 de veces y vamos a mandar llamar la función recursiva 1.000.000 de veces, calculando el factorial, por ejemplo, del valor 100. Ni siquiera lo vamos a imprimir, no nos interesa aquí tanto qué tanto vale el factorial de 100. Lo que nos interesa aquí es medir el tiempo en que tarda la computadora tanto para la parte iterativa como la recursiva.
Y así ya nos queda súper claro la eficiencia que se tiene con la programación iterativa, pero también nos queda bastante claro que con la función recursiva, pues se ahorra mucho código, ¿no? Ahora, vamos a medir el tiempo de ejecución y eso nosotros lo vamos a medir importando una función que se llama Performance Counter, que se encuentra dentro de una librería llamada Time. From Time, import perf counter. Ahí está. Ahora, ya que tenemos esto, vamos a definir una variable que se llame inicio y vamos a medir exactamente el tiempo de performance counter. Esto nos da el valor en segundos y fracciones de la computadora. Nosotros estamos midiendo aquí qué tantos milisegundos. Estamos tomando una foto de los milisegundos. Ah, ¿sabes qué? Ahorita en este momento son las 5 de la tarde con tantos segundos y tantos milisegundos. Eso es lo que nosotros estamos tomando en cuenta aquí. Entonces, eso lo vamos a marcar como nuestro inicio. Ahora vamos a meter un for aquí. Y el for quedamos que va a ser 1.000.000 de operaciones, ¿no? Estamos exagerando un poquito para marcar el punto, dado que tenemos funciones recursivas muy sencillitas, ¿no? Y lo único que vamos a hacer aquí es mandar llamar factorial, primero el iterativo, y vamos a ponerle inclusive, para que tarde un poquito más, que calcule 1.000.000 de veces el factorial de 100. Obviamente la cantidad de multiplicaciones que se tiene que hacer aquí es considerable, ¿no? Es bastante grande. Entonces esperaríamos que tardara un poquito, de hecho así va a ser, ahorita lo vamos a ver. Y ahora medimos el final del tiempo, ¿no? Entonces, perf de performance, counter, ahí está. Y imprimimos el resultado. Para la impresión del resultado vamos a poner aquí simplemente, inclusive lo vamos a formatear. Para formatearlo lo vamos a poner 0.4f. Esto lo único que está diciendo aquí es, vamos a imprimir un valor flotante. Con esto le indico que es un valor y aquí le indico que es un flotante y aquí le indico que es de 4 decimales. Vamos a imprimir un valor flotante. ¿Qué valor flotante vamos a imprimir? Vamos a imprimir el valor flotante de inicio, o mejor dicho, fin menos inicio. Y esto nos va a dar el número de segundos que han pasado. Y ahora lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo. De hecho, ya ni siquiera simplemente lo voy a copiar. Y en lugar de llamar factorial iterativo, vamos a mandar llamar factorial recursivo. Exactamente lo mismo. Medimos el tiempo o tomamos el tiempo, lo hacemos 1.000.000 de veces y después medimos el tiempo una vez que ejecutó estas acciones y finalmente lo imprimimos. Vamos a ponerle aquí iterativo, simplemente para que nosotros lo podamos identificar rápidamente. Y acá le vamos a poner recursivo. Y vamos ejecutándolo, ¿no? Para ver qué resultados nos da. Ejecuto. Noten, está tardando un poquito, ¿no? Aquí mi programa está pensando. Llegó al cálculo que nosotros teníamos ya identificado por acá. Noten, el iterativo tardó 9 segundos con 25. Y vamos viendo cuánto tarda el recursivo. ¿No termina? Vaya. Tardó más del doble. Y noten aquí que si bien sí estamos haciendo un número considerable de operaciones, son operaciones bastante sencillas. Y nosotros no estamos ni siquiera haciendo llamadas recursivas que involucren datos o estructuras de datos que podría consumir más memoria o un cálculo más complejo. Y ya tenemos un rendimiento que en este caso es de la mitad del rendimiento que nosotros tenemos con una versión iterativa. Entonces, esto simplemente lo quise incluir para hacer un énfasis en tener cuidado en la programación recursiva. Casi todo lo que tiene un ciclo se puede hacer recursivo, pero eso no indica que nosotros lo debamos de hacer recursivo. Solo
nos conviene hacerlo cuando tenemos poco tiempo para desarrollarlo o cuando nosotros podemos programarlo de una forma natural, muy bonita. Que de hecho es el caso de muchos problemas, por ejemplo, de ordenamientos de datos, por ejemplo, para recorrer estructuras de datos como árboles, queda, pero sí, muy natural hacerlo de una forma recursiva y de hecho son las técnicas que se utilizan normalmente. Entonces, espero que haya logrado yo transmitir la importancia, las implicaciones que también tiene la programación recursiva y los invito a realizar más ejercicios. Esto realmente es una técnica muy difícil de dominar. De hecho, a raíz de esto, yo voy a todavía incluir en un futuro un video donde hagamos otros ejercicios recursivos, por ejemplo, el de la búsqueda binaria, y podamos todavía profundizar un poquito más y acostumbrarnos un poco más a programar de una forma recursiva, que en definitiva todo programador profesional debe de dominar la programación recursiva. Si les gustó este video, si encontraron valor en el video, por favor denle un like. Si no se han inscrito, consideren hacerlo. Mi nombre es Octavio Gutiérrez y les agradezco mucho que me hayan acompañado. Hasta el próximo video.